Desde finales de los años 60 hasta 1998, un periodo de la historia irlandesa se ha conocido, quizás eufemísticamente, como los problemas. Incluyó violencia sectaria entre lealistas, unionistas y el ejército británico, generalmente según divisiones religiosas entre católicos y protestantes. Se centró en el gobierno de Irlanda del Norte, si debía unirse a la República de Irlanda o permanecer bajo el control del Reino Unido. La violencia se enfocó en el gobierno de Irlanda del Norte, el miedo a la opresión del otro grupo y las acciones, a veces brutales, del ejército británico para frenar la violencia. En el video de hoy cubriremos la cronología del conflicto, sus causas y cómo finalmente llegó a su fin. Quizás sea útil describir cómo Irlanda se dividió entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Históricamente, Irlanda había sido un país católico, sometido al control de la corona británica. Para reforzar su control, el rey Jaime I quiso asegurar la lealtad de los irlandeses a él, no al Papa. Colonos protestantes británicos y escoceses fueron enviados al norte de Irlanda para ayudar a establecer el dominio de Jaime sobre Irlanda. Estos colonos gozaban de más derechos que la mayoría católica, que no podía tener tierras ni practicar su religión libremente. Durante la década de 1860, el movimiento de autonomía buscó aprovechar una serie de reformas para permitir la autogobernanza irlandesa mientras seguía siendo parte del Reino Unido. Sin embargo, esto no fue aceptado por el gobierno británico, ni por aquellos protestantes en el norte que se veían a sí mismos como británicos y no como irlandeses. En 1912, cerca de 500.000 en el norte firmaron el Pacto de Ulster para evitar que el gobierno británico diera autogobierno. El pacto declaraba que aquellos hombres que lo firmaron estarían preparados para usar todos los medios que fueran necesarios para derrotar la conspiración actual de establecer un partido de autogobierno. En esencia, esto podría resultar en una guerra civil si llegara a implementarse algún tipo de autogobierno. El pacto también llevó a la formación de la Fuerza de Voluntarios del Ulster, un grupo paramilitar. Esto llevó a la formación de los voluntarios irlandeses, listos para luchar por ese autogobierno. En la Primera Guerra Mundial, miembros de los voluntarios irlandeses iniciaron el levantamiento de Pascua en 1916, intentando lograr la independencia de Irlanda mientras los británicos estaban ocupados. La autoproclamada república solo duraría 5 días, siendo brutalmente aplastada por el ejército británico. Su liderazgo fue ejecutado sumariamente y miles fueron enviados a campos de internamiento. Aunque fue un fracaso, el trato severo impulsó el apoyo al ejército republicano irlandés separatista Sinn Féin. En las elecciones de 1918, Sinn Féin obtuvo el 47% de los votos y se convirtió en el partido más grande del Parlamento irlandés. Tras este éxito, los republicanos intentaron formar su propio estado y crearon el Ejército Republicano Irlandés, para luchar contra las fuerzas británicas. En el norte de Irlanda, la minoría católica apoyaba principalmente la independencia irlandesa. Ante las acciones del ejército republicano irlandés, se crearon la Policía Especial del Ulster protestante y grupos paramilitares lealistas. Luego hubo ataques de represalia entre protestantes lealistas y católicos republicanos. En 1921, Irlanda se dividió entre la República de Irlanda en el sur e Irlanda del Norte, que siguió bajo control británico pero con gobierno propio. Después del tratado que dividió Irlanda, seguía habiendo división entre miembros del ejército republicano irlandés opuestos al tratado y el nuevo gobierno provisional irlandés. Esto llevó a una guerra civil, luchando por si el tratado debía ser aceptado. Esto quizás enfatiza mejor que rara vez hubo dos bandos unidos en el conflicto. El conflicto interno y el desacuerdo entre las principales facciones eran frecuentes, así como la aparición de nuevos grupos fragmentados. Aunque el ejército republicano irlandés perdió la guerra civil, un remanente quedó en Irlanda del Norte. Allí mantuvo su compromiso con la unificación de Irlanda, incluso por medios violentos.
Para combatir esta amenaza, el gobierno de Irlanda del Norte aprobó la Ley de Poderes Especiales de 1922. Esto permitió una variedad de poderes a la policía sobre cómo podían ser tratados los sospechosos del ejército republicano irlandés y los nacionalistas, incluyendo el internamiento y el castigo corporal. Para evitar otra mayoría de Sinn Féin, como en 1918, se redibujaron las circunscripciones y se eliminó la representación proporcional, asegurando el poder de los políticos del Ulster y protestantes. En las décadas siguientes surgieron brotes esporádicos de violencia, aumentando la desconfianza entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte. La segregación entre católicos y protestantes en Irlanda se volvió común. Asistían a diferentes escuelas, frecuentaban diferentes bares y no tenían nada que ver con el otro grupo. En el Reino Unido, todos podían votar, pero en Irlanda del Norte, solo quienes tenían propiedades o rentaban, lo que afectaba más a los católicos. Frecuentemente, las oportunidades de vivienda y empleo beneficiaban a los protestantes. Este acuerdo impulsó un movimiento para combatir la desigualdad de los católicos en Irlanda del Norte, inspirado en el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. Cualquier protesta de este tipo era fuertemente vigilada por la policía y finalmente prohibida. Cuando las protestas seguían adelante de todos modos, a menudo había enfrentamientos violentos, donde la Real Policía del Ulster, conocida como la Real Policía del Ulster, atacaba a los manifestantes para evitar ese tipo de agitación. El 1 de enero de 1969, los nacionalistas intentaron recrear su marcha en Selma. La ruta iba de Belfast, la capital de Irlanda del Norte, hasta Derry, considerada en gran medida un foco de desigualdad. Derry tenía mayoría nacionalista y católica, pero por manipulación electoral y leyes discriminatorias, el consejo local estaba controlado por unionistas y protestantes. La ruta estaba planeada para pasar por zonas lealistas y protestantes, pero existía el riesgo de provocación y violencia. La Royal Ulster Constabulary escoltó a los manifestantes hasta las afueras de Derry, llegando al puente Bertolet el 4 de enero de 1969. Unos 300 lealistas del Ulster se enfrentaron a los manifestantes sin preocuparse por la policía. De hecho, muchos de los presentes eran miembros auxiliares de la Royal Ulster Constabulary fuera de servicio. Quienes protegían a los manifestantes se pusieron su equipo antidisturbios, como si esperaran violencia. La Real Policía del Ulster no intervino mientras los lealistas atacaban a los manifestantes. El evento que muchos consideran el inicio del conflicto fue en agosto de 1969, cuando lealistas organizaron una marcha similar en Derry. La marcha conmemoraba una victoria protestante sobre católicos, conocida como la Batalla de Boxeat. Mientras los miembros protestantes de la fraternidad Apprentice Boys marchaban frente a la zona católica de Boxeat, todo tipo de proyectiles eran lanzados entre los protestantes y los católicos. Pronto, la violencia se intensificó y la Royal Ulster Constabulary intervino para detener a los alborotadores. Pronto se levantaron barricadas para bloquear las calles católicas de la Royal Ulster Constabulary y de los manifestantes lealistas. Los disturbios se prolongaron varios días, con la Royal Ulster Constabulary incitando a los manifestantes protestantes a la violencia. Se usaron cañones de agua, gas lacrimógeno y vehículos blindados contra católicos, muchos vinculados a la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte. Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte. La violencia solo terminó con la intervención de Gran Bretaña. 400 soldados del primer batallón, regimiento de Yorkshire, del Príncipe de Gales, fueron desplegados en las calles de Derry como fuerza de paz. El enfoque neutral de las tropas parecía ser apreciado por ambos lados de la barricada, pero la violencia no se limitaría a Boxeat. La Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte hizo un llamado a más protestas, y pronto la violencia comenzó a extenderse a Belfast, Dungannon y Newry. En particular, la Royal Ulster Constabulary y sus bases fueron atacadas. En respuesta, los lealistas comenzaron a incendiar casas y negocios católicos, mientras que la Royal Ulster Constabulary desplegó vehículos blindados con ametralladoras. El primero que se sabe que murió fue un protestante llamado Herbert Roy. Murió cuando los republicanos dispararon contra la policía y una turba lealista
que entraba en la zona católica de la calle Davis. Los enfrentamientos entre el ejército republicano irlandés y la Royal Ulster Constabulary aumentaron hasta que un niño de 9 años murió cuando la Royal Ulster Constabulary disparó ametralladoras montadas contra un bloque de departamentos. Patrick Rooney lleva el terrible epitafio de ser el primer niño asesinado en el conflicto, pero no sería el último. Por esa época, el ejército republicano irlandés se dividió en dos facciones principales: el ejército republicano irlandés provisional y el ejército republicano irlandés oficial. Una diferencia clave era que el ejército republicano irlandés oficial era marxista, aunque ambos luchaban por la eliminación de la influencia británica y una Irlanda unida. Sin embargo, ambos se consideraban el verdadero ejército republicano irlandés y no reconocían la legitimidad del otro. Mientras que el ejército republicano irlandés provisional quería librar un conflicto de guerrillas contra el ejército británico y el Real Policía del Ulster, el ejército republicano irlandés oficial, buscaba librar una defensa. Mientras el ejército republicano irlandés combatía en las calles, Sinn Féin intentaba alcanzar los mismos objetivos por la vía legislativa. Mientras el ejército británico intentaba presentarse como un árbitro imparcial de la paz, pronto comenzó a formarse un sesgo en contra de los nacionalistas. En julio de 1970, el ejército británico buscó armas del ejército republicano irlandés en el distrito de Falls, Belfast. Varios soldados fueron atacados con piedras y bombas Molotov, lo que resultó en la imposición de un toque de queda sobre aproximadamente 3.000 hogares durante 36 horas. Durante la operación, 4 civiles fueron asesinados por el ejército británico, 78 personas resultaron heridas y 337 fueron arrestadas. 18 soldados resultaron heridos, pero muchas armas oficiales del ejército republicano irlandés fueron confiscadas. En agosto de 1971, el ejército británico lanzó la Operación Demetrius, donde a su vez detendría a presuntos miembros del ejército republicano irlandés. La operación fue sugerida por el gobierno unionista de Irlanda del Norte, que buscaba eliminar la amenaza del ejército republicano irlandés. Aunque había varios paramilitares lealistas del Ulster que también estaban llevando a cabo ataques contra católicos y nacionalistas irlandeses, su amenaza fue minimizada, por lo que no fueron objetivo del proceso de internamiento. Esto solo reforzó la percepción de que el ejército británico era parcial contra los católicos. En diciembre de 1971, la Fuerza de Voluntarios del Ulster bombardeó un bar frecuentado por nacionalistas católicos. Este atentado mató a 15 personas, dejó 17 heridas y provocó una serie de represalias. El año siguiente sería uno de los más sangrientos de los problemas. También sería el año en que ocurrió quizás el acto más infame de los problemas, el Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento, también conocido como la masacre de Bogside, ocurrió el 30 de enero de 1972. Comenzó como una marcha pacífica de unas 10.000 a 15.000 personas, organizada por la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte, aunque tal protesta no era legal. El objetivo de la marcha era oponerse a la política de internamiento de muchos sin juicio. Los manifestantes fueron bloqueados por las tropas británicas para que no llegaran a su objetivo en el centro de la ciudad. Al enfrentarse a los paracaidistas británicos en las barricadas, algunos manifestantes lanzaron piedras y otros proyectiles. Las tropas británicas respondieron disparando balas de goma, gas lacrimógeno y cañones de agua. Se vio a soldados ocupando el tercer piso de un edificio y ellos también fueron atacados con piedras. Se cree que estos paracaidistas fueron los primeros en abrir fuego, aunque esto sigue siendo polémico. Algunos insisten en que los manifestantes armados fueron los primeros en disparar. Luego, ordenaron a los paracaidistas arrestar a tantos alborotadores como fuera posible. Muchos fueron perseguidos y algunos atropellados por vehículos del ejército. Se dispararon balas de goma a corta distancia y los manifestantes fueron golpeados con culatas de rifles, usando fuerza excesiva para detener la violencia. Los soldados dispararon a alborotadores que lanzaban piedras, matando a 6.
Algunos murieron a tiros al intentar huir hacia un estacionamiento cercano. En total, 26 personas recibieron disparos y 14 murieron. La mayoría de los reportes y testigos dijeron que los soldados dispararon contra una multitud desarmada y apuntaron a quienes huían. No se hallaron armas entre los manifestantes, pese a que el secretario de Asuntos Exteriores británico, Reginald Malding, afirmó que los soldados solo dispararon a quienes lanzaban bombas. Desde entonces, muchos católicos dejaron de creer que el ejército británico fuera neutral en Irlanda del Norte. El apoyo al ejército republicano irlandés y a Sinn Féin solo creció, en particular al ejército republicano irlandés provisional, ya que el ejército republicano irlandés oficial estaba más enfocado en objetivos marxistas que nacionalistas. Por lo tanto, el ejército republicano irlandés comenzó en serio su campaña contra los británicos en Irlanda del Norte. El ejército republicano irlandés realizó cerca de 1.300 atentados con bombas en 1972, matando a 100 soldados británicos y a numerosos civiles. Esto se ve mejor en el atentado con bomba en el cuartel de la 16ª Brigada de Paracaidistas en Aldershot, en respuesta al Domingo Sangriento. El atentado fue realizado por el ejército republicano irlandés oficial y mató a 7 personas, un capellán católico y 6 trabajadores civiles. El ejército republicano irlandés usó el Domingo Sangriento para justificar asesinatos de soldados británicos. El ejemplo más notable fue la masacre de Warren Point, donde el ejército republicano irlandés emboscó a un convoy de paracaidistas. Se detonaron bombas, destruyendo el último camión del convoy y matando a 6 soldados. Esto fue seguido por disparos de fusil de miembros del ejército republicano irlandés, quienes estaban escondidos en un bosque cercano. El ejército republicano irlandés había estudiado la respuesta británica a este tipo de ataques y predijo con precisión dónde establecerían una base de respuesta, así que colocaron una bomba. La bomba explotó 30 minutos después de la primera baja y mató a otros 12 soldados. Ese mismo día, el ejército republicano irlandés mató a Lord Mountbatten usando una bomba detonada a distancia. Esto llevó al infame estribillo que hacía referencia a los atentados y al Domingo Sangriento. 13 se han ido y no se olvidan. Conseguimos 18 y Mountbatten. A pesar de la violencia, hubo intentos de llegar a algún tipo de resolución pacífica, así como treguas acordadas. Uno de los primeros intentos de paz fue el Acuerdo de Sunningdale. El objetivo era permitir una verdadera repartición del poder entre lealistas y nacionalistas, así como crear un Consejo Irlandés unificado que fomentara la colaboración entre Irlanda e Irlanda del Norte. Al permitir una mayor representación política, se esperaba que el apoyo al ejército republicano irlandés disminuyera. El Partido Socialdemócrata y Laborista Nacionalista y el Partido Unionista del Ulster Lealista estaban listos para formar un gobierno conjunto. Pero muchos del partido del Ulster estaban en contra del proceso, temiendo una influencia indebida de la República de Irlanda y temerosos de que fuera un paso más hacia una Irlanda unificada. El partido votó por un estrecho margen en contra del proceso y se dispuso a organizar una huelga general que cortó el suministro de electricidad y agua. El gobierno británico no estaba dispuesto a usar la fuerza para romper las huelgas, así que el acuerdo se vino abajo. La década de los 70 continuó de la misma manera, donde la violencia sectaria se volvió la norma. Los civiles solían quedar atrapados en el fuego cruzado, pese a intentar adaptarse a una nueva vida. La desconfianza entre protestantes y católicos aumentó, temiendo que el otro perteneciera a un grupo paramilitar violento. Un ejemplo particular del nivel de desconfianza que existía se puede ver en lo que se conoce como los desaparecidos. El ejército republicano irlandés secuestró, asesinó y enterró en secreto a 17 personas. En algunos casos, los asesinatos se llevaron a cabo como parte de un proceso disciplinario interno. Siempre existía un verdadero miedo y paranoia de que algunos de los miembros se hubieran convertido en informantes. Esto influyó en las desapariciones, pero en algunos casos nunca se dio una razón. Aún hoy, varios cuerpos no han sido recuperados.
La desconfianza en las personas y la constante amenaza de violencia se volvieron normales durante los problemas. Como se puede ver en el asesinato de Lord Mountbatten, las fuerzas nacionalistas buscaron llevar la violencia a Gran Bretaña para cumplir sus objetivos. A menudo los objetivos incluían edificios gubernamentales y militares, aunque no siempre era así. Pubs y clubes frecuentados por militares, centros comerciales y estaciones fueron objetivos de los atentados del ejército republicano irlandés. En algunas ocasiones, el ejército republicano irlandés notificaba a las autoridades que se detonaría una bomba para permitir evacuaciones, pero no siempre lo hacían. En muchos casos, los policías morían en las explosiones. Pero quizá el más infame de los atentados con bomba fue el intento de asesinato de la entonces primera ministra, Margaret Thatcher, y miembros de su gobierno en 1984. El Grand Hotel en Brighton iba a ser la sede de la conferencia del Partido Conservador, así que la bomba fue colocada antes de la llegada de Margaret Thatcher. Cuando la bomba fue detonada, decenas de políticos conservadores y familiares resultaron heridos. 5 personas murieron, pero la primera ministra y su gabinete sobrevivieron. Thatcher dio su discurso en la conferencia y fue ampliamente elogiada por su determinación ante un ataque de ese tipo. Como resultado, su popularidad creció, aunque no entre algunas comunidades trabajadoras afectadas por la huelga minera, que preferían que el ejército republicano irlandés hubiera tenido éxito. El atacante, Patricio Magee, más tarde justificaría el atentado diciendo que buscaba romper la idea de que el gobierno británico podía permanecer seguro mientras sus tropas mataban gente en Irlanda del Norte, además de mostrar el alcance del ejército republicano irlandés y que no eran simplemente criminales, sino disidentes políticos. La controversia principal sobre los detenidos como presuntos miembros del ejército republicano irlandés era su juicio y trato. En 1976, a los miembros del ejército republicano irlandés se les retiró el estatus de categoría especial como prisioneros de guerra y fueron tratados como criminales comunes, no como prisioneros políticos. En respuesta, los prisioneros del ejército republicano irlandés se negaron a usar los uniformes de la prisión y, en su lugar, solo usaban sus mantas mientras participaban en una protesta sucia. Los prisioneros no se bañaban y untaban excremento en las paredes de su celda. Al no recibir atención, los manifestantes escalaron la protesta a una huelga de hambre en 1980, iniciada por 7 hombres, igualando a los firmantes de la Declaración del Levantamiento de Pascua. Para 1981, la huelga se intensificó, con cada vez más prisioneros uniéndose. El apoyo público creció y hubo varias manifestaciones. Los huelguistas afirmaron que la huelga de hambre continuaría hasta morir o hasta restablecer la categoría especial. Uno de los huelguistas, Bobby Sands, incluso fue elegido al Parlamento británico durante la huelga. Incluso con esto y la atención internacional, el gobierno de Thatcher consideró que Sands estaba eligiendo quitarse la vida. Cuando Sands murió tras 66 días de huelga, la noticia provocó disturbios y manifestaciones. 100.000 personas llenaron las calles para su funeral, mientras era enterrado con honores militares del ejército republicano irlandés. El gobierno británico se mantuvo firme en su posición, lo que resultó en que la huelga terminara con 10 muertos. Aunque no se lograron los objetivos, el apoyo al movimiento nacionalista y a Sinn Féin solo creció. Al ver el éxito electoral de Sands, Sinn Féin se opuso a la narrativa de que no había apoyo popular para el movimiento nacionalista. En 1983, Gerry Adams, el presidente del partido Sinn Féin, fue elegido para el Parlamento británico, lo que fortaleció la legitimidad no solo de la causa nacionalista, sino también de Sinn Féin, alineado con el ejército republicano irlandés. A pesar de las profundas divisiones, siempre se impulsaron pasos hacia la paz, ya fuera un alto al fuego temporal o pasos hacia una paz duradera. Un paso clave fue el acuerdo entre los dos principales partidos nacionalistas, el Partido Socialdemócrata y Laborista, y Sinn Féin. El 15 de diciembre de 1993,
el gobierno de John Major emitió la Declaración de Downing Street. Declaraba que Irlanda del Norte solo se uniría a la República de Irlanda si la mayoría de la gente estaba a favor de la unificación. Estableció el principio de consentimiento, declarando que solo los irlandeses y norirlandeses pueden decidir sobre los asuntos que les afectan, reafirmando el principio de autodeterminación. Permitió que partidos políticos como Sinn Féin, alineados con grupos paramilitares, participaran en las negociaciones. Tras esta declaración, en agosto de 1994, el ejército republicano irlandés acordó un alto al fuego. En octubre, varios paramilitares lealistas clave acordaron un alto al fuego. Pero, para febrero de 1996, la paz se rompió cuando el ejército republicano irlandés provisional bombardeó parte de los muelles de Londres, argumentando que Sinn Féin no podía participar en esas conversaciones de paz hasta que el ejército republicano irlandés hubiera entregado todas sus armas. 2 personas murieron y 40 resultaron heridas. Pero esto no detuvo el proceso de paz, ya que los gobiernos irlandés y británico establecieron lo que se conoció como los Principios Mitchell, nombrados así por el senador estadounidense George Mitchell, quien jugó un papel clave en el proceso de paz. Esto incluía trabajar por medios democráticos y pacíficos para poner fin al conflicto, el desarme completo de los paramilitares y que la violencia no se utilice para suprimir el proceso de paz. Sinn Féin aceptó estos términos, aunque no todos los apoyaron. Algunos decidieron renunciar al partido. El apoyo público favorecía ampliamente las conversaciones multipartidistas entre nacionalistas y lealistas. A pesar de algunos brotes de violencia y la prohibición ocasional de ciertos partidos, como consecuencia de esa violencia, las negociaciones continuaron. Esto culminó en el Acuerdo de Viernes Santo, o el Acuerdo de Belfast, firmado el 10 de abril de 1998. La mayoría de los principales partidos de Irlanda del Norte y los gobiernos británico e irlandés lo acordaron a nivel internacional. Se establecieron 3 ejes clave, siendo el primero, el estatus y el sistema de gobierno de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. Segundo, la relación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Tercero, la relación entre la República de Irlanda y el Reino Unido. Este acuerdo reconoció que la mayoría en Irlanda del Norte quería seguir en el Reino Unido, aunque muchos deseaban una Irlanda unida. Aunque ambas posturas no podían coexistir, se reconoció su legitimidad. Si los norirlandeses deseaban unirse a la República de Irlanda, tanto el Reino Unido como Irlanda estaban obligados por el acuerdo a aceptar la voluntad del pueblo. Creó una legislatura norirlandesa descentralizada y un ejecutivo compartido, permitiendo representación católica y protestante. El acuerdo también determinó el desarme de los grupos paramilitares y la reducción de las tropas británicas a niveles normales. En cuanto a aquellos que habían sido arrestados y encarcelados por sus acciones durante el conflicto, se organizaron liberaciones anticipadas para los grupos que habían aceptado el alto al fuego y bajo la condición de que no se rompiera. El acuerdo fue aprobado en Irlanda y en Irlanda del Norte por referéndum, con 94 y 71% a favor. Cabe destacar la similitud entre los acuerdos de Viernes Santo y Sunningdale, aunque Sunningdale carece de autodeterminación. Como imaginarás, tras décadas de violencia, desconfianza y segregación, la paz no llegó de inmediato. Un ejemplo es el atentado de Omagh en agosto de 1998 realizado por el Ejército Republicano Irlandés Real. El Ejército Republicano Irlandés Real fue un grupo disidente que rechazó el alto al fuego y quería seguir la lucha armada por una isla unida. En quizá una de las fotos más escalofriantes jamás tomadas, podemos ver el coche bomba de Red Foxhole. Pocos momentos después de esta foto, la bomba explotó. 29 personas murieron, incluido el fotógrafo, y 200 resultaron heridas. Este evento en particular merece un video propio, ya que los fracasos provocados por la falta de confianza pudieron haber contribuido a que no se evitara el suceso. Pero, sin embargo,
Tal violencia fue ampliamente condenada por un público cauteloso, harto desde hace mucho tiempo, que en su lugar buscaba un futuro de paz. El proceso de paz también permitió examinar cómo se intensificaron los disturbios, siendo un aspecto clave la posible colusión entre las fuerzas del Ulster y el ejército británico. Al inicio, muchos católicos veían al ejército británico como neutral, pero algunas de sus acciones cambiaron esa percepción. Informes publicados en 2004 revelaron que en los años 70 los británicos sabían que algunos soldados del Regimiento de Defensa del Ulster eran miembros de grupos paramilitares lealistas. Además, varios informantes lealistas recibieron inmunidad por parte de la rama especial británica siempre y cuando evitaran ser capturados. Debe señalarse que esa colusión no era exclusiva de las fuerzas británicas y del Ulster. Miembros de la Garda de la República de Irlanda también alertaron al ejército republicano irlandés. Un ejemplo notable fue el asesinato del superintendente jefe de la Royal Ulster Constabulary, Harry Breen, facilitado por filtraciones de su ubicación proporcionadas por la Garda. Entre 1969 y 1999, alrededor de 3.500 personas murieron como resultado de la violencia política en Irlanda del Norte. La desconfianza entre católicos y protestantes, entre británicos e irlandeses, llevó a mucho sufrimiento. En 2007, el reverendo Ian Paisley asumió como primer ministro de Irlanda del Norte, con Martin McGuinness como adjunto. Ian Paisley era considerado el principal opositor a los movimientos republicanos o de derechos civiles católicos, y Martin McGuinness fue un comandante destacado en el ejército republicano irlandés. Ambos pasaron tiempo en prisión debido a sus posturas y acciones. Sin embargo, estos dos lograron trabajar juntos y formar un gobierno. El conflicto seguirá siendo uno de los ejemplos más extremos de violencia sectaria, pero también demuestra un ejemplo esperanzador de lo que se puede lograr. La paz no es algo que se alcance fácilmente y no siempre está garantizada. Aún quedan ecos de la violencia sectaria, y con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, cumplir con el acuerdo de Viernes Santo se volvió una parte clave del acuerdo. Pero lo que se puede aprender de los conflictos y el acuerdo de paz posterior es vital si queremos entender qué se debe hacer para poner fin a otras fracturas políticas o religiosas. Lo que ahora puede parecer imposible, podría ser posible en el futuro. Gracias.